Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como os ha gustado mucho la idea, vamos a responder dudas y preguntas sobre la cría de canarios que me hacéis llegar a través de Instagram y otras redes sociales y por supuesto por YouTube. Sin más, empezamos. Pregunta número 1. ¿La canaria ha puesto huevos de celo? ¿Es recomendable juntarla ya con el macho? Las canarias ponen huevos de celo porque, como su propio nombre indica, están en celo y quieren comenzar a criar, y normalmente ponen uno o varios huevos en el fondo de la jaula o directamente hacen una puesta completa de 4 o 5 huevos. En el caso de que comiencen a poner huevos de celo, sería recomendable juntarla con un canario, siempre y cuando el canario también tenga celo y en el aviario se cumplan las condiciones óptimas para la cría, que ya sabes que son unos buenos parámetros de temperatura y humedad, suficientes horas de luz y por supuesto que los pájaros estén sanos y tengan una alimentación completa y equilibrada. Pregunta número 2. ¿Cuántas puestas o nidadas se pueden hacer al año? Lo recomendable es hacer 2 o 3 puestas al año, siempre y cuando la pareja de canarios esté sana y fuerte, y como dije en la pregunta anterior, siempre que en el aviario se den las condiciones adecuadas para la cría. La cría de canarios obviamente es uno de los momentos más bonitos, con el que más disfrutamos los criadores, pero debemos tener en cuenta que a los pájaros, aunque estén sanos y felices, la cría les supone un desgaste natural, especialmente en el caso de las hembras, provocado por la formación y puesta de huevos, incubación, alimentación de las crías y demás. Por lo tanto, mi consejo es que hagáis 2 puestas al año, que es lo que suelo hacer yo casi siempre, y excepcionalmente, si las condiciones lo permiten y la pareja de canarios muestra síntomas de querer hacer otra puesta, hacer una tercera y última puesta. Pregunta número 3. ¿Se pueden criar canarios aún en el mes de marzo? Por supuesto, si eres de España, lo ideal es comenzar la cría en el mes de marzo, sobre todo si tienes un aviario en exterior o casi en exterior como es mi caso. ¿Y por qué en marzo? Pues porque es cuando los días comienzan a ser más largos y la temperatura es agradable, lo que hace que los canarios se encelen de manera natural, sin necesidad de tener que añadir ningún producto para aumentar el celo, sin usar luz artificial ni cosas similares. Aprovecho y por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo un vídeo en el que explicaba cuándo empezar a criar canarios, ya que es un vídeo muy interesante y que creo que va a responder muy bien a esta duda. Pregunta número 4. Si los padres no le dan de comer a las crías durante el primer día, ¿debo darles yo de comer? Lo normal es que durante las primeras 12 o 24 horas después del nacimiento del pichón, los padres no los alimenten y simplemente se limiten a darle calor en el nido, así que no te preocupes porque no pasa nada, ya que las crías de canarios nacen con unas pequeñas reservas de alimento de la propia yema del huevo y son capaces de aguantar sin comer durante un tiempo. Lo importante durante estas primeras horas de vida es que la canaria los incube y les dé calor, ya que al no tener plumas y tener un cuerpo muy pequeño, no son capaces de regular bien su temperatura corporal y esto podría provocar que mueran de frío. No obstante, hay algunas parejas de canarios que alimentan a sus crías a las pocas horas de nacer, aunque esto, como digo, depende mucho de la pareja. Mi consejo es que le pongáis varias veces al día en un pastero una pequeña cantidad de pasta de cría húmeda con cuscús, semillas germinadas, perla mórbida, frutas o verduras o algo similar, porque este simple hecho hará despertar ese instinto de los padres e inmediatamente después de comer la pasta irán a embuchar a sus crías. Si tienes alguna duda sobre la cría de canarios y quieres que la responda en próximos vídeos de esta sección, déjamelo en comentarios y en el siguiente vídeo la responderemos sin ningún problema. Pregunta número 5. ¿La canaria recoge papel y otros materiales para la cría sin tener el nido y sin macho? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? Si ves que la canaria está nerviosa, intranquila y continuamente está buscando material con el pico, e incluso rompe pequeñas tiras de papel o similar, es señal de que está en celo y de que quiere comenzar a hacer el nido. En este caso, si el canario también está en celo y hay buenas condiciones en el aviario, lo ideal sería juntar al macho con la hembra y colocarle un nido para que empiecen a hacerlo y comenzar la cría. De hecho, un pequeño truco para saber cuándo hay que ponerle el material para los nidos y el propio nido a los canarios es colocarle pequeñas tiras de papel en un pelero y cuando veamos que la canaria empieza a cogerlo y a buscar un sitio donde colocarlo, es un buen momento para poner el nido y el material. De esta forma, evitamos que los pájaros tiren pelo y ensucien el aviario al estar enredando y jugueteando con el pelo. Pregunta número 6. ¿Los canarios se molestan si le hacemos el cambio de huevos? A ver, si queremos hacer la sustitución de los huevos, o lo que es lo mismo, cambiarle los canarios los huevos verdaderos por huevos falsos,
Tenemos que hacerlo con tranquilidad y molestando lo menos posible a la pareja para evitar que abandonen el nido al no sentirse cómodos y seguros. Lo ideal es mirar el nido cada día, a media mañana o por la tarde, ya que cada uno cuando tenga un poquito de tiempo, y con mucho cuidado, sin hacer movimientos agresivos que incomoden a la pareja, sacar el huevo verdadero y colocarle un huevo falso de plástico, y así hasta que ponga el cuarto o el quinto huevo, que ya le pondremos todos los huevos verdaderos para que nazcan todos los pichones a los 13 días y para que así tengan las mismas probabilidades de salir adelante. Por aquí arriba y en comentarios fijados voy a dejar el enlace al vídeo en el que enseñaba los pasos y trucos para cambiarle los huevos a los canarios, para que así no tengáis ninguna duda. Pregunta número 7. ¿Con qué tiempo es recomendable sacar a un pichón del nido para hacerlo papillero? Lo ideal, si quieres criar a un canario a mano o quieres tener un canario papillero muy dócil, es que lo saques a los 6 o 7 días, que por lo general ya tienen un tamaño más grande, tienen parte del plumaje y pues así nos va a resultar más fácil darle de comer con la jeringuilla, al tener plumas va a mantener mejor la temperatura corporal, etc. Además, tienes que tener en cuenta que los padres durante los primeros días, junto con la comida, le pasan una sustancia, por decirlo de alguna manera, para que sea más fácil de entender, que hace que mejore su sistema inmunitario, haciéndolo más fuertes y resistentes contra enfermedades. Por ello, y por lo que he comentado antes, mi consejo si quieres crear canarios a mano es que lo hagas cuando lo anilles o en días próximos, aunque si por necesidad tienes que criar a un canario desde los primeros días de vida, pues también lo puedes hacer sin problemas. Si te ha servido y te gusta la idea, dale a like y comparte el vídeo con tus compañeros, deja por aquí debajo tus dudas y las responderé próximamente. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para no perderte ningún vídeo nuevo y como siempre te espero en el próximo vídeo.